Opinión, debate, frontalidad, tesis y argumentos. La Federación Nacional de Periodistas del Ecuador presenta su programa estelar Hora Clave con Francisco Palma. Bienvenidos al canal del Colegio de Periodistas del Guayas. Continuamos con ustedes, damas y caballeros. Usted está en contacto con Hora Clave. Esta es la hora clave de la información a través de la señal de CPG-TV, canal de televisión de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador y del Colegio de Periodistas del Guayas. Levantamos nuestra señal desde la bella ciudad de Santiago de Guayaquil, Perla del Pacífico, provincia del Guayas, República del Ecuador, para todo el territorio continental ecuatoriano, territorio insular, provincia de Galápagos, América y todo el mundo. Estamos conectados con ustedes gracias a la magia del Internet en las diferentes plataformas digitales. Usted nos encuentra en Instagram, en YouTube, en Twitter, y sobre todo estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Guayaquil, Ecuador, para el mundo a través de Facebook Live. Usted nos encuentra en nuestra página, nuestro perfil CPG TV Online, CPG TV Online, o también transmitimos a través de nuestra fanpage. Nuestra fanpage en Facebook es CPG TV, todo con mayúscula, CPG TV. Usted se une a nuestra fanpage. En el video, en la parte inferior del video, encuentra una campanita. Active esa campana y recibirá las notificaciones cuando estamos al aire con las mejores entrevistas a los principales actores de la información nacional e internacional, porque siempre tenemos invitados de primera categoría, de primer nivel, como es nuestro siguiente invitado, con quien nos vamos a conectar este momento vía Zoom. Vía Zoom nos conectamos precisamente con el norte del continente. Vamos a México, vamos a Tolima, México, precisamente a contactarnos con Carlos Valdés Ramírez, quien es el director general del periódico El Noticiero de Tolima, México, a quien lo recibimos muy cordialmente aquí en Hora Clave, en el canal de televisión de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador y del Colegio de Periodistas del Guayas. Un gusto, Carlos. Francisco Palma te saluda desde Guayaquil, Ecuador. Igualmente, Francisco, para servirte. Ok, vamos a hacer un preámbulo también, anunciando nuevamente a nuestros amigos televidentes que nos están sintonizando de que a partir del 28, 29, 30 y 31 de julio, la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador realizará un seminario internacional en donde van a haber varios conferencistas, obviamente de diferentes países. Tenemos a Roberto González Short, el director internacional de Prensa América. Él es costarricense, estará conectado desde Chile, en el lugar donde radica. Tenemos al compañero, también colega Luis Aquije de Perú. Tenemos dos conferencistas ecuatorianos también preparados ya para estar en este seminario internacional. Y desde México hemos invitado y le agradecemos mucho por habernos aceptado esta invitación a participar como expositor en este seminario a Carlos Valdés, precisamente por su gran trayectoria que tiene reconocida nacionalmente en México e internacionalmente. También él es miembro de Prensa América, miembro de la Federación Latinoamericana de Periodistas. Tenemos, para nosotros es un honor tener un invitado de esta categoría como expositor en este seminario internacional, Carlos, y agradeciéndote por tu deferencia, por haber aceptado nuestra invitación. Sí, mira, Francisco, el agradecido soy yo con Prensa América, porque como tú dices, Roberto González, director de esta Organización Internacional de Periodistas, generosamente fue el conducto para que estemos tú y yo dialogando esta mañana. Sí, efectivamente. Ahora, Carlos, el periodismo actual, el periodismo moderno, el periodismo en medio de este evento que nos toca afrontar en este momento, como es la pandemia mundial, tiene que ajustarse, tiene que hacer cambios, tiene que obviamente hacer un giro para poder desarrollar su actividad. Mira, México, como todo el hemisferio americano, estamos en las mismas condiciones enfrentando esta pandemia, que desde luego que depende mucho de nosotros para que nos pegue o no. Si tenemos buena alimentación, si guardamos la sana distancia, si nos cubrimos la boca y la nariz, y si somos responsables para no estar en actos
tumultuosos, debemos de seguir librándola. No vamos a estar temerosos de que nos pueda pegar este bicho. Esa es mi opinión en cuanto a la pandemia. Ahora, si nos podemos hacer una panorámica de cómo está la situación en México en medio de esta pandemia, cómo va adelante el cronograma de vacunación, qué sectores han sido de pronto los más afectados en cuanto a infección, qué está haciendo el gobierno mexicano precisamente para poder solventar las situaciones colaterales, los problemas colaterales que deja precisamente la pandemia. Sí, mira, México tiene el 40% de los mexicanos vacunados. Empezaron con las personas mayores y se fueron en plan descendente en edades y actualmente ya está llegando a los jóvenes, no a los niños todavía, porque están como con ustedes también sabemos, los mexicanos y los sudamericanos, que es muy ambiguo el conocimiento de una pandemia de esta naturaleza. Aquí de lo que se trata es de que México ha bajado y ha subido paulatinamente sus colores de emergencia. En estos momentos la gran parte del país está en un foco más optimista y prácticamente no existen estados con el color rojo. O sea que se ha paliado esta enfermedad porque al principio, por la novedad y por habernos tomado sin las condiciones médicas, fue un conflicto muy serio y había ocasiones en que los hospitales en algunos estados de la República se veían saturados. En estos momentos no estamos en esas circunstancias, afortunadamente. Y por lo que corresponde a Colima, que es donde se va a celebrar el evento internacional en noviembre próximo de Prensa América, estamos viviendo precisamente, a propósito de la pandemia, estamos viéndola con optimismo. Hay menos contagiados, hay menos personas fallecidas y los hospitales ya no están tan saturados como antes. Colima, como tú sabes, es un estado pequeño que está en el occidente de México, tiene el principal puerto en movimiento de contenedores que le ha valido ser el eje directo de la transportación marítima de los países asiáticos, incluso en la península de Yucatán se va a instalar el Tren Maya. Está llegando todos los materiales de las vías férreas y todo lo concerniente a Manzanillo, y de aquí se va a transportar por carretera a Yucatán. O sea, que es el tramo más rápido y más corto que existe en vía marítima, porque está llegando de los países asiáticos ese material del Tren Maya. Entonces, Manzanillo abastece de productos al Bajío y al oriente de los Estados Unidos. Somos una vía muy importante desde el punto de vista marítimo, porque somos el tercer puerto en América Latina en importancia de movimientos de contenedores de carga marítima. Tiene sus fortalezas Manzanillo con carga y descarga de insumos y de productos de todo tipo, desde minerales, comercio internacional, de productos perecederos, frutas chilenas, todo. Manzanillo es el que capta. Somos un estado privilegiado en el centro del país, que el referente principalmente es Manzanillo. Ahora bien, este Congreso Internacional de Prensa América se va a celebrar en la ciudad de Colima, donde es una ciudad eminentemente cultural y comercial. Aquí en la capital del estado no hay industria, no hay fuentes contaminantes. Es una ciudad hermosa,
académica, muy parecida a Santiago en cuanto al concepto de la cultura. La gente está muy culturizada. Y Manzanillo, que está a 100 kilómetros de la capital del estado, representa no solamente el beneficio portuario, sino que representa la cuestión turística porque tiene hermosas playas y tiene un sistema de hotelería muy importante que nos da la oportunidad de recibir turismo nacional e internacional. Incluso aquí en Manzanillo es el refugio de canadienses y norteamericanos que están, que en tiempo de invierno vienen a pasar el verano a Colima, a Manzanillo, y muchos de ellos tienen sus propias casas en este lugar que le decimos nosotros la perla de Occidente. La perla la perla es un concepto, es un concepto que cariñosamente así le llama a la gente. Ok, hemos mencionado precisamente el sector de la península de Yucatán. Me acabas de hablar precisamente del Tren Maya que ya se estaría instalando. Ahí va mi siguiente pregunta. México, eso vive mucho del turismo, tanto de sus playas, de algunos sectores turísticos que tiene y principalmente de su turismo arqueológico. Y en donde la península de Yucatán es obviamente muy importante por el asentamiento maya y todas las ciudades, las ruinas arqueológicas que tiene, que son muy visitadas por turistas del extranjero. ¿Cómo se está reactivando eso? Porque me imagino que en la pandemia tuvieron mucha afectación el sector turístico mexicano. Sí, mira, en todo el mundo nos vimos afectados con una ausencia total prácticamente, bueno, no total, sino en un gran porcentaje del 80 al 90%, nos vimos afectados turísticamente y principalmente en la Riviera Maya, que está también allá el estado de Quintana Roo, que tiene las principales, la Riviera Maya. Es muy importante mencionar esto porque sus aguas son de un azul turquesa, únicos en el mundo. Forma parte del Mar Caribe y efectivamente se vio muy afectada con la pandemia. No solamente los yucatecos y los de Quintana Roo, sino que también todos los centros turísticos para vacacionar, porque debes saber tú que la República Mexicana tiene litorales por ambas partes, es de los países con mayores litorales en kilómetros. Tenemos el Golfo de México y nos baña por el otro lado el Océano Pacífico. Tenemos grandes potencialidades y somos prácticamente una potencia también pesquera y camaronera en algunos estados del norte del Pacífico. Y como tú dices, nos vimos afectados con la pandemia, no hay ninguna duda. Ahora, hay otra afectación que, por decirlo de alguna manera, porque esta es una situación que se está viendo inclusive en Sudamérica con lo que es la migración de los hermanos venezolanos hacia la parte del sur, migran hacia Colombia, migran hacia nuestro país, Ecuador, migran hacia el Perú, algunos han llegado a Chile, Argentina, pero en la parte norte, yendo hacia México y hacia Estados Unidos, hay una gran migración de los hermanos de Centroamérica. ¿Cómo ha recibido precisamente el impacto México de esa migración que va camino a Estados Unidos? Sí, mira, como debes tú saber, el expresidente Trump tenía una actitud posiblemente justa para los Estados Unidos porque había emigrantes en cantidades masivas, miles y miles de migrantes, y entonces tuvo que condicionar a México para decirle a su gobierno, o me detienes a estos emigrantes o te voy a aumentar aranceles
de porcentajes muy importantes en las exportaciones que hace México a Estados Unidos, porque somos socios comerciales, somos los principales socios comerciales de Estados Unidos, México. México es un generador de riqueza en manufactura y en bienes, en bienes naturales, en muchos conceptos, incluso hasta abastecemos a Estados Unidos de mano de obra calificada. No sé qué hubieran hecho los Estados Unidos si desde hace 50 o 70 años no hubieran emigrado personas experimentadas en el campo, en el terreno tecnológico para ayudar a mayor productividad agrícola a los Estados Unidos. México ha sido un abastecedor de mano de obra, también de lo que podemos llamar fuga de cerebros, de gente muy importante que va a México. Y los centroamericanos, nuestros hermanos centroamericanos, lamentablemente su estatus, su condición económica no es propicia para ser autosuficientes. Incluso hasta tienen problemas alimenticios, tienen problemas de seguridad, porque son muy socorridos para que algunas organizaciones no recomendables se apoderen para comercializar sus productos ilegales. Entonces, en este caso, los centroamericanos, podríamos decir que Centroamérica, El Salvador sería el equivalente a un estado de Guanajuato, Guatemala a un estado que se llama Chiapas, Costa Rica a un estado que se llama Jalisco, que es vecino de Colima, y prácticamente algunos países centroamericanos pueden ser sus homólogos de algunos estados de la República, porque nuestro país es demasiado grande. Tenemos 32 estados federalizados que cada uno de acuerdo a sus alcances y posibilidades contribuyen al gasto corriente de nuestra federación. Ahora, ¿cómo está hasta el momento la situación económica en México? La situación económica en México, mira, no tenemos mayores avances de desarrollo económico en este momento porque el presidente de la República está estableciendo un sistema de austeridad. Él dice que se llama austeridad republicana y que no le importa tanto el crecimiento económico como país, sino que él argumenta y tiene la bandera bien puesta, de acuerdo a sus conceptos ideológicos, de que primeramente le debe ir bien al pueblo y después a la gente del dinero. Él dice que no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. Y desde luego que estamos de acuerdo, porque imagínate con un pueblo pobre, al rato ya no va a ser pobre, va a tener mendicidad y va a tener un atraso cultural y el económico es un factor también que no conviene porque luego viene la hambruna. Entonces, la cuestión económica en México, como en el resto de América Latina, no ha crecido mayormente, porque no tenemos los hábitos de la educación como lo tienen otros países asiáticos, europeos y del propio África, donde al rato algunas regiones de África, incluso en estos momentos, ya nos superan a nosotros en ese crecimiento económico. No hay ninguna duda de que México, así como los países de América Latina que no le han invertido toda en la educación, que es nuestro principal atraso, no pensamos, vivimos de la historia, vivimos de estarle rindiendo homenaje y pleitesía a nuestros héroes, cuando deberíamos de estar pensando en el presente y en el futuro de los niños. Esa es mi opinión en cuanto a la cuestión económica de México. Ahora, AMLO, ¿cómo está en estos momentos en niveles de popularidad, de aceptación de gestión? ¿Cómo se manejan esos perfiles de AMLO? Mira, AMLO ha cometido
un gran acierto al tomar en cuenta al sector más vulnerable que existe de la población, que en su mayoría no tiene recursos. A las personas mayores de 65 años, él les da una bimensualidad económica que les permite para cubrir lo más elemental que es la alimentación. Porque en un matrimonio de adultos, pues reciben una cantidad aproximada cada mes de 2,500 pesos, por decir algo. Ese dinero que no recibían le ha creado muy buena aceptación gubernamental, porque es un sector vulnerable importante de la sociedad mexicana. También hay algunos jóvenes que no han tenido oportunidad de un empleo y él está subsidiando a los jóvenes que se llama Construyendo el Futuro. México está derramando gran parte de su presupuesto en algunas huertas y sembrando árboles en las zonas rurales del país, incluso no solamente con México, sino que también México colabora con los países centroamericanos para crear zonas boscosas que ayuden al medio ambiente y que le den de alguna forma empleo a sus habitantes, precisamente para evitar la migración. O sea, ha habido medidas socialistas, no comunistas, socialistas. Tuve una interrupción, ¿continúo? Sí, cómo no, Carlos, sí. Ok. Entonces, AMLO tiene una gran popularidad, incluso él ha establecido como ningún otro presidente de la República, él maneja 2 horas diarias por la mañana desde Palacio Nacional con periodistas en preguntas y respuestas, y tenemos el pulso de la problemática de México. Con ese sistema de comunicación directa del presidente, incluso cuando sale el presidente a algunos estados de la República, se lleva a su equipo y organiza sus mañaneras en donde se encuentre con los periodistas del lugar. Y es una tribuna abierta donde hay preguntas y respuestas. En síntesis, de acuerdo a tu pregunta, el presidente tiene del 50 al 60% de la población a su favor, o sea que por ese motivo incluso hizo ganar a 11 de los 15 gobernadores de los estados de la República. Ok, estamos en diálogo con Carlos Valdés, directamente desde Tolima, México, en nuestro colega periodista, director del periódico El Noticiero de Tolima, y va a ser uno de los expositores precisamente en el próximo seminario internacional que a fines de julio va a realizar la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, orientado precisamente hacia las nuevas facetas del periodismo en medio de esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Carlos, por acá me preguntan, la producción me pregunta si de pronto no eres familia de los otros Valdés, pues tan famosos en México. Tintán, el Loco Valdés, Ramón, que ya han fallecido todos ellos. Estás muy bien enterado tú del folclore y sobre todo de los artistas mexicanos. Qué bueno. Para mí es una distinción que me menciones en plan colateral con ellos, porque efectivamente, seguramente de alguna forma somos parientes. Okay. Oye, Carlos, Loco Valdés. Sí, ok, es que, por ejemplo, por el programa del Chavo del Ocho, por acá, Ramón Valdés ha sido precisamente un personaje muy querido. Ellos tuvieron la oportunidad de estar aquí en Ecuador en algún momento, también tuve la oportunidad de entrevistar a Edgar Vivar, a Ramón Valdés y algunos de la tropa precisamente del Chavo del Ocho en su momento cuando visitaron Guayaquil. Con Edgar Vivar tuvimos una entrevista bastante amplia, precisamente ya desde el aspecto no solamente artístico, sino también del aspecto humano. Entonces, siempre Ecuador con México ha tenido bastante relación. Por acá nos encantan las rancheras, pues, ¿no? Todavía recordamos las rancheras de Javier Solís, de Aguilar,
de Negrete, de Miguel Aceves Mejía, ahí están toda la tropa, Yolanda, toda la tropa precisamente, Lucha Villa, toda la tropa mexicana, ¿no? De gran trayectoria internacional. Para nosotros, Carlos, como te decía, ha sido un gusto precisamente dialogar esta mañana contigo y nos quedamos pendientes y en contacto permanente para cualquier información que podamos interactuar, tanto de Ecuador como de México, para siempre estar en contacto permanente y nos preparamos para el fin de mes, para el seminario internacional, ¿no? Claro que sí, fíjate que te felicito porque aparte de que sabes conducir muy bien tu programa noticioso, vives en una ciudad que yo aterricé en la noche porque fue una escala técnica viniendo de Perú, en Aeroperú, hicimos una escala técnica en Guayaquil. Entonces, te felicito. No, es una ciudad muy bonita. No tuvimos oportunidad de bajar del avión porque fue una escala técnica, pero me encantaría un día ir a Guayaquil. Y ojalá que te podamos tener por acá y recibirte como anfitriones, porque el puerto de Guayaquil es bellísimo, una ciudad muy bella y con gente muy cálida, muy hospitalaria, gente buena y trabajadora. Muchas gracias. Y tenemos una gastronomía especial. A nosotros nos encanta la comida mexicana, a mí me encanta la comida mexicana, la comida picante, pero por acá tenemos una gastronomía espectacular, así que anda preguntando qué es el encebollado, qué es el caldo de manguera, para cuando venga por acá, porque eso te vamos a brindar. No, pues nos vamos a comer un caldito de lo que dijiste. Caldito de manguera, caldo de manguera y encebollado. Y por la tarde, bien. Eso es por la mañana, por la tarde arroz con menestra, carne asada y patacones. Qué bueno. Ya me sacaste el hambre porque no eres. Y falta la guatita, el día siguiente será la guatita cuando ya está mejor preparado tu estómago. Muchas gracias. También acá te esperamos. No sé si vayas a venir a este evento de premiación a Colima, en noviembre próximo. Ya estamos preparando con Roberto, estamos preparando el lanzamiento para el programa especial para presentar a los nominados. Lo vamos a realizar conjuntamente con Roberto y la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador. Prensa América y la Federación Nacional de Periodistas, como debe ser, ¿no? Hermanados a nivel internacional, entre colegas, amigos, periodistas, ¿no? Claro que sí, somos colegas y nos saludamos a distancia y me da mucho gusto conocerte y saludarte. Ok, un gusto, el honor ha sido nuestro, desde México, Tolima, México, Carlos González, director del periódico El Noticiero, que va a ser uno de nuestros expositores precisamente en el seminario internacional que organiza la Federación Nacional de Periodistas. Nosotros vamos a ir a un pequeño corte comercial y volvemos inmediatamente con nuestro siguiente invitado. Usted está en Hora Clave, la hora clave de la información a través de CPG TV, canal de televisión del Colegio de Periodistas del Guayas y la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador. Un momento y volvemos con ustedes.